Yo no sé si ustedes saben, pero hay cerca de 3.000 escuelas de derecho en el país. Es una cifra terrible por las mediciones que se hacen sobre la justicia, pues la justicia sale con muy bajas calificaciones. ¿Para qué va uno a la justicia formal si es para ricos, si es para abogados competentes? Porque es una justicia sofisticada. Llega el gobierno actual y entonces se encuentra que se están cometiendo algunos delitos que no le gustan, algunos me parece que son por razones, digamos, políticas, y entonces los convierten en delitos graves para poder a las personas que están acusadas, todavía no sentenciadas, tenerlos en prisión preventiva. Vamos a ver a un presidente de la República que va a estar dispuesto o está dispuesto a someterse a las decisiones judiciales con independencia de que no le guste. ¿Cómo sentiste la crítica de la semana pasada del presidente sobre tus resoluciones, que además fueron hace 400 años? Mira, yo la sentí injusta porque yo recordaba esos días que pues cuando vino el presidente con el tema del desafuero llamado así, yo me sentí, digamos, déjenme expresarlo así, injustamente tratado porque Hola amigos, bienvenidos al programa número 7 de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy me siento muy honrado en tener dos invitados extraordinarios. Primero el invitado del programa, el ministro en retiro, el licenciado José Ramón Cosío. José Ramón, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Y muchos de ustedes ya se dieron cuenta que este viernes, antier, tuvimos el primer programa con mi compañero Ángel Verdugo en Desayunando con Ángel y Carlos, y que tuvimos como invitado a Javier Lozano. Y aprovechando el tema que es la legalidad en este país, le pedí que me ayude a co-conducir por primera vez en 14 años y 3 meses un Platicando. Así que bienvenido, Ángel. Gracias, además un reto y un honor. Gracias, se van a divertir. Bien, ministro, vapuleada esta semana, ¿verdad? Pues yo creo que no tanto. La verdad quisiera yo entender que lo que estamos discutiendo no es mi caso, que la verdad pues yo ya dejé la corte hace varios años. Creo que lo que en realidad estamos discutiendo es la suspensión que otorgó la jueves de la semana pasada un juez de distrito y al momento de celebrar este programa, también el otro juez de distrito en materia especializada en telecomunicaciones y competencia económica contra la ley o las reformas a la ley de la industria eléctrica. Yo más que pensar que me está atacando a mí, creo que la discusión es en torno a esas suspensiones y yo pues salí a relucir en estos casos, Carlos. Pero, a ver, yo lo que he entendido, que yo estudié comunicaciones en la Universidad Iberoamericana y no sé nada de leyes, yo lo que he entendido es que el juez que aplicó el amparo provisional para que se estudie el amparo está en todo el derecho legal y está cumpliendo con la ley, y el presidente está diciendo que está al servicio de las empresas internacionales, etcétera, etcétera, y ha generado un enojo del presidente medio raro, y yo creo que no entiendo por qué está enojado el presidente y no entiendo si es que debería estar muy contento que un juez esté respetando y aplicando la ley. Esa es mi confusión. Mira, yo creo que lo planteas de forma muy interesante y la verdad pues es un tema técnico, creo que convendría que todos lo recordáramos. El juicio de amparo es un instrumento de protección de los derechos humanos que está en la Constitución desde 1857. Ha tenido un desarrollo extraordinariamente importante, tanto que en los años 50 fue copiado por diversos ordenamientos. De verdad es un instrumento muy poderoso de protección de derechos. Sin embargo, pasa una situación que conviene recordar. Cuando la persona presenta su demanda, en
Imaginemos contra un fusilamiento, imaginemos contra la destrucción de una casa por una expropiación. ¿Qué pasa cuando tú presentas la demanda? Vienen varias semanas o meses inclusive y se dicta el amparo. A lo mejor para ese momento pues ya no tiene ningún sentido el amparo porque la casa ya la tiraron, ejemplos reales del siglo XIX, a la persona ya la fusilaron, pasan muchas cuestiones graves. Entonces se creó dentro del juicio de amparo una figura muy importante que se llama la suspensión. ¿Qué significa la suspensión? Que las cosas quedan congeladas, voy a usar esta metáfora, a como estaban antes de que se presentara el acto de la autoridad que se está reclamando. Entonces, ¿qué sucede con la ley? La ley tiene su proceso, tiene una iniciativa preferente que no significa otra cosa más que va a ir en una vía rápida, por decirlo así, dentro del Congreso de la Unión. La ley se publica y la ley queda así, publicada. Entonces, vienen las empresas y considerando que se violan sus derechos, eso se verá en el fondo del asunto cuando se dicte la sentencia final de amparo, y le piden al juez la suspensión de la aplicación de la ley en este caso. Y ahí hay que distinguir dos características o dos tipos de suspensión, Carlos. La que se llama provisional, donde el juez lee la demanda, solo tiene la demanda a la vista, ojo, y eso dice la ley, no es un invento de este juez, ni es un invento antiquísimo de nuestro juicio de amparo, y viendo la demanda dice, yo creo que este señor puede llegar a tener razón, puede tener un derecho que se le viola. Y segundo aspecto, si yo no suspendo el acto reclamado, puede llegarse a dar una aplicación de la ley y consecuencias. Entonces dicta una suspensión provisional. Esa suspensión tiene la posibilidad de un recurso de queja que va ante el tribunal colegiado. Y el tribunal colegiado puede confirmar, es decir, queda idéntico, anular, es decir, desaparece la suspensión, o ajustarla o modificarla de acuerdo como le parezca. Después de esa situación viene otro pequeño proceso donde ya participa la autoridad, donde se le llama ya a la autoridad y la autoridad ofrece sus argumentos, etcétera, y el juez puede dictar una suspensión definitiva. Entonces esa suspensión definitiva sirve para detener el juicio desde que se dicta esa suspensión hasta que se llega a la sentencia. ¿Qué pasó en el caso concreto de los dos jueces que ya otorgaron las suspensiones? Vieron la demanda, consideraron que la ley podría llegar a tener una razón de inconstitucionalidad, uno, y dos, que se podría dar realmente una afectación a las empresas, segunda cuestión, y suspendieron esta aplicación de la ley de manera temporal. Este es todo el problema que se ha planteado. Yo que creo que debe hacer el gobierno, pues como se hace en todos los litigios, presentar los recursos de queja, ese recurso de queja, decir, oiga, el juez otorgó mal la suspensión por esto, por lo otro, por lo que sea, el tribunal colegiado resolver y definir esta situación hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo en la parte final. Esa es toda la discusión que estamos teniendo en este momento, Carlos. Ahora, ¿y el enojo del presidente? Yo creo que el enojo del presidente es porque él pues no le ha de haber gustado el efecto que se le dio a la suspensión, que no solo es que la ley no se aplique respecto de las dos empresas que en ese momento, o de la empresa que en ese momento tuvo la suspensión, sino que no se aplique la ley hasta en tanto se resuelvan esos amparos. Esto desde luego es una discusión jurídica, esto es una discusión técnica sobre los efectos, y eso me parece que es algo que pues tendrá que resolverse en el recurso de queja que se va a presentar. Por esa razón me parece a mí el enojo, porque se ha frenado la posibilidad de aplicación de la reforma energética que el presidente López Obrador promovió como iniciativa preferente, y desde luego el Congreso de la Unión, atendiendo a esa iniciativa preferente, le aprobó con enorme velocidad. Pero una cosa que también creo que se está confundiendo en el ambiente es, una cosa es aprobar una ley de manera rápida, y eso no hay ningún problema, para eso está esa posibilidad de la iniciativa preferente, y otra cosa es que porque se haya aprobado de manera rápida o en un proceso de iniciativa preferente, no tenga que pasar por las reglas constitucionales, no tenga que adecuarse a lo que son los estándares de constitucionalidad respecto de cualquier ley, y eso me parece que justamente es lo que se va a discutir en el amparo.
Y antes de pasarle la palabra a Ángel, para que luego se me olvida, la respuesta del magistrado Arturo Saldívar el martes o miércoles, cuando le mandó el presidente la carta, ¿fue correcta o se medio agachó? Mira, yo creo que en ese momento ya fue correcta. ¿Por qué razón? Porque hay dos cosas que también se están confundiendo. Una cosa es si gusta o no gusta la suspensión en términos estrictamente jurídicos, y otra cosa es si el juez incurrió o no incurrió en responsabilidad o en un mal manejo o en una conducta indebida. Pero sí hay que distinguir las dos cosas. Y la autonomía de cada situación se da por esto. Podría llegarse a dar el caso de que el tribunal colegiado revocara la suspensión que otorgaron los jueces, pero el Consejo de la Judicatura encontrara que su actuación es correcta jurídicamente. No están vinculados. O podría el Consejo de la Judicatura considerar que la actuación de los jueces es incorrecta. Espero no suceda, porque me parece muy buenos jueces, y considerar que su suspensión es incorrecta. Es decir, son dos procesos que tienen absoluta autonomía. En uno ves si el auto de suspensión provisional o definitivo estuvo bien otorgado, punto. Y en otro ves si la conducta de los jueces es correcta o no es correcta, no por el auto, porque eso no se puede juzgar, sino por su comportamiento, por si hubo una corrupción, por si hubo una influencia, por si recibió dinero, por otro motivo y por otras razones. Creo que estas son las diferencias muy importantes, y me parece que con la respuesta que se da, se abren estas dos vías, y una irá al Consejo de la Judicatura y la otra, si es que se promovieron en su momento y a tiempo los recursos, pues será resuelta por el tribunal colegiado. Eso me parece que tuvo la ventaja de esta respuesta, de separar los dos momentos y finalmente encauzar las dos cosas, cada una por su propia vía, Carlos. José Ramón, primero gusto en saludarte. Y mi solidaridad con tu trayectoria, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que con toda seguridad vas a seguir haciendo profesionalmente, pero también desde el punto de tu dignidad personal. Quiero preguntarte lo siguiente, para salirnos un poco de esta cuestión eminentemente jurídica, que por desgracia me afecta eso, el que no haya muchos mexicanos que entiendan este tipo de cosas que tú has explicado. Por eso te pregunto lo siguiente, ¿qué piensas de esa costumbre perversa que tenemos en México de litigar en los espacios mediáticos? Sería mi primera pregunta. Buena pregunta. Porque esto está siendo litigado en donde jamás debió haber llegado. ¿Qué piensas de eso? Me gustó la pregunta. Sí, a mí también. Mira, este es un asunto muy viejo, no solo es un asunto mexicano, por decirlo de esta forma, en todo el mundo se litiga, y a mí, que estuve 15 años en la función, francamente no me gusta, porque es sacar de la sede judicial, sacar del proceso judicial los argumentos. Entonces, acabas teniendo dos tipos de juicios: el juicio comunicacional, el juicio de opinión pública, y el juicio legal, el juicio jurídico. A mí realmente no me gusta. Creo que sería muy importante presentar las demandas, presentar los recursos, presentar las quejas administrativas y dejar que los propios órganos de impartición de justicia realicen su labor. Y ya en el litigio, sí, pues los litigios, todos son procesos muy duros donde las partes aportan pruebas, tienen sus argumentos, etcétera, y van litigando en ese sentido. Pero sí coincido contigo que termina por contaminarse la posición, la situación que se está debiendo debatir. Y a veces hay juicios paralelos en donde las personas, antes de entrar al proceso o dentro del proceso, ya fueron condenadas socialmente por un medio de comunicación o por una corriente de opinión, una ideología, lo que sea, y acaba la persona pues siendo bastante irrelevante en términos de prestigio, de honra, lo que el propio juez diga. Yo creo que este sí es un asunto muy importante. Y algo que la Corte hizo durante mucho tiempo, no sé si lo siga haciendo, es tratar de formar, a ustedes que están en el mundo de la comunicación les interesará mucho esto, y a los amigos que nos están viendo, tratar de formar a las personas que participan en las fuentes
la fuente judicial que vienen de distintos medios. Es bien interesante cómo desde hace muchos años la Corte comenzó a dar cursos a las personas, los medios electrónicos, escritos, etcétera, mandaban a la Corte para que fueran personas que entendieran muy bien lo que la Corte hacía. De hecho, se generó una oficina de comunicación social durante muchos años para darle las resoluciones y que entendieran lo que estaban haciendo. Esto a mí me pareció que era importantísimo porque nosotros vamos a ayudar en el proceso de comunicación, pero sobre lo que está aconteciendo en el expediente y no sobre una serie de cosas que se van construyendo lateralmente que acaban por desnaturalizar completamente la propia función judicial. Tengo otra pregunta para ti, José Ramón, tomando en cuenta las especificidades o, si lo prefieres, las consecuencias de esto que estamos viendo y enfrentando hoy, que no sería la primera vez y creo que tampoco será la última. Si bien es entendible que un jefe de Estado no sea especialista en este tipo de cuestiones, pero mi opinión personal es que sería conveniente que así como ustedes, la Corte, en esos años en que estuviste tú, trataron de elevar la cultura jurídica, pongámoslo así, de los que trabajan en los medios, los de la fuente, vamos a poner. Exactamente. Muy bien. Pero cuando tenemos un jefe de Estado o un jefe de gobierno, que en nuestro caso encarnan esta función la misma persona, esas dos funciones, es una persona que desconoce completamente este tipo de elementos que podrían constituir el proceso o un juicio de amparo, y se recurre a cuestiones de tipo ideológico, político, utilizando expresiones que nada tienen que ver con la litis, la oligarquía, que fulano. Es decir, ¿cómo ve o cómo veías tú al enfrentar, cuando estabas en la Corte como ministro, una situación de esta naturaleza? ¿Qué sentían ustedes como cuerpo colegiado, los 11 ministros o la institución, frente al representante del otro poder que se expresaba de esa manera? Aun cuando, también lo digo, no recuerdo yo un caso similar, una embestida como esta, pero sin duda alguna ha habido presiones a lo largo de muchos años y te debe haber tocado enfrentar algunas de ellas de manera directa o indirecta. ¿Cómo ves? ¿Qué sienten? ¿Cuál es la idea de que se forman los integrantes de la Sala o de la Suprema Corte? Mira, qué buena pregunta. Realmente no hubo contra la Corte como tal, que yo recuerde así, una andanada. Había distintas posiciones cuando venían los asuntos grandes, asuntos que tenían que ver con medios de comunicación, asuntos que tenían que ver con alguna delincuente importante, esos casos grandes. Lo que sí nos tocó mucho eran las descalificaciones que se daban a los jueces y magistrados cuando, por ejemplo, por razones técnicas, por razones procesales, un importante narcotraficante era soltado. Ahí sí había una conversación muy importante entre los ministros y los consejeros de la judicatura para, no digo defender, porque no necesita que se le defienda, pero sí para apoyar, sí para sostener la posición del juez, porque claro, entendíamos que si no gustaba la decisión que hubiera tomado un juez o un tribunal colegiado, pues había un recurso, que eso se podía impugnar, como dices tú, que se reconstruyera la litis, que viniera todo el proceso y que se diera. Esas sí nos tocaron, a mí estando ahí, varias, y sí se hacía una defensa de los jueces para tratar de mantener su mayor nivel de independencia. Ahora, en el caso de la Corte, por ejemplo, tuvimos los casos de interrupción del embarazo, más allá de lo que cada persona piense sobre él, crea, yo tengo una posición muy clara, me tocó proyectar algunos o muchos de los asuntos relacionados con esta materia, que entiendo que es muy sensible para muchas personas. Sí tuvimos momentos complejos, fueron a la Corte, lanzaron huevos contra el propio edificio, hubo manifestaciones, desfilaron allí muchas personas, recibimos muchas cartas, escribieron, nos mandaron correos, en fin, fue uno de los casos, digamos, más álgidos, entiendo, por las diferencias que el caso presenta, pero no hubo, digámoslo así, un ataque desde la jefatura de Estado o desde el gobierno.
El gobierno lo que sí hacía, y eso me parece que es una práctica, desde luego, a nivel de la Suprema Corte de México normal, pues mandaba a todos sus servidores públicos, no a que nos vinieran a presionar, porque eso pues uno se deja o no, sino a que nos vinieran a exponer sus argumentos, traían los memorandos. Cuando era un caso de impuestos, pues venían los respectivos secretarios de Hacienda. Yo estuve allí 15 años, entonces pues vinieron varios. Cuando era un caso de extradición de algún narcotraficante, algún delincuente importante, pues venía la gente de la Procuraduría. Cuando era un caso de militares, venía el Procurador de Justicia Militar, y así sucesivamente iban viniendo las personas a plantear la totalidad de sus argumentos. Yo eso nunca lo consideré una presión, porque era una forma donde te traían el memo, te explicaban por qué razón el impuesto X o Y era constitucional. En fin, también venían los abogados de las partes, venían los casos de los indígenas y venían las comunidades, bastantes personas a representar, a dar su explicación. Eso me parecía que era un ejercicio normal, te traían un memorando, te daban los argumentos, en fin, esa parte. Pero así ver que el jefe de Estado dijera algo, no. Creo que sí hubo muy al comienzo del sexenio del presidente Fox alguna consideración, que la resolvieron ahí, porque Fox decía que era un conjunto de viejitos, y Góngora le dijo que, si no recuerdo mal, que él era poco mayor que el propio presidente Fox. En fin, alguna cuestión así, pero eso me parece que fue el único incidente. Creo que no se parece a lo que hoy estamos viviendo. José Ramón, a ver, ya me conoces, yo soy re mal pensado y ni modo. Ya sé que el presidente, ya lo sé, y muchos lo sabemos, que el presidente tiene 4 de sus gentes en la Suprema Corte de Justicia. Y no nos hagamos, ya sabes qué, es una neta. Ahora, ¿son autónomos estos 4 jueces o sí le pueden obedecer a ciegas al presidente en lugar de cumplir con la ley? La neta, porfa. A ver, la neta, yo he visto votaciones divididas, por ejemplo, y votaciones de Juan Luis González Alcántara, que es el ministro que sustituyó la posición que yo dejé. Voy a poner ese caso. Juan Luis González Alcántara, en la ley de remuneraciones, por ejemplo, que él era muy importante al presidente, emitió votos, me parece, contrarios a lo que hubiera sido la intención del propio presidente. También es verdad que muchos de los casos más importantes que están en la Suprema Corte no se han resuelto, están ahí guardados. Si ves las leyes de remuneraciones, uso de la fuerza, Guardia Nacional, detenciones, y algunos casos no se han resuelto. Entonces tampoco tenemos una claridad completa de cómo en ese número muy grande de casos, yo creo que han de andar en unos 25 casos que sí son definitorios de la cuarta transformación, la Suprema Corte de Justicia se va a comportar. Y algunos de estos ministros no los hemos visto en esta cuestión. Yo creo que el caso Bonilla, la Corte tuvo una votación mayoritaria, se decía, ahí sí no lo puedo yo afirmar, no me consta, que el presidente tenía un interés en la prolongación del periodo de Bonilla. No lo sé, ahí sí estoy absolutamente especulando. Pero si ese fuera el caso, pues Bonilla se llevó una votación muy en contra y se quedó con el periodo reducido por el cual originalmente había sido. Y otro caso que me parece también interesante, y creo que es el único en el que se puede haber visto esta condición mayoritaria, es en el de la consulta popular. Como recordamos, la mayoría de los políticos consideraron que la pregunta originaria que se había mandado era inconstitucional, pero en la misma sesión se reformuló la pregunta, salió una pregunta, a mí no me gusta la pregunta que finalmente quedó, pero en fin, esa es otra cuestión. Y creo que mucho de lo que están haciendo los ministros que han sido propuestos por López Obrador y después ratificados por el actual Senado de la República, lo estamos infiriendo de ese caso de la consulta. Entonces, la pregunta es, y no tengo respuesta, Carlos, la pregunta es, ¿con esa sola votación podemos identificar que todos estos ministros son pro López Obradoristas o tenemos que esperar a otro conjunto de casos para saber si efectivamente siempre indefectiblemente van a votar como lo diga o como pareciera que son los deseos del presidente, o estos ministros a veces sí, a veces no, o nunca o siempre? Yo creo que eso no se ha visto porque los grandes casos no se han resuelto, están allí
Se ha escrito mucho por ello, varios colegas, periodistas, articulistas han señalado la necesidad de que esos casos muy emblemáticos, muy importantes, se empiecen a resolver con la Suprema Corte, pero en realidad no se han resuelto. Los votos que hemos visto de estos nuevos ministros, pues son en casos, no quiero ser peyorativo en modo alguno, todos los casos son importantes, pero no tienen la magnitud política, la magnitud económica, la magnitud simbólica, inclusive frente al proceso de la Cuarta Transformación, que podrían tener. Entonces, esta pregunta que tú haces, yo la dejaría entre paréntesis, decir, muy bien, cuando la Corte los resuelva esos casos emblemáticos, entonces sí puedes hacer una lista siempre, nunca, o siempre, o nunca, y ahí sí me parece que tendrías una fotografía muy clara de la correlación entre estos ministros propuestos y por López Obrador y las votaciones que llevaron a cabo frente a las propuestas hechas por el propio López Obrador. Pero ahorita, de verdad, se me hace muy complicado por un solo caso llevarlo para allá. Nada más, a ver, yo le tengo mucho respeto a todo lo que es la Suprema Corte de Justicia, la respeto, que es lo máximo de nuestro país en cuestión de justicia y demás. ¿Por qué una secretaria de Gobernación actual, que es exministra de la Suprema Corte de Justicia, sabiendo que no se está cumpliendo con la ley, no ha abierto la boca? No es indignante, y perdona que lo repetí en la mañana del viernes, me tiene ofendidísimo que esta persona, Olga Sánchez de Cordero, ministra retirada como tú, no pueda tener una dignidad de decir: presidente, esto no es así. Ya dije. Pues mira, públicamente no, yo solo lo único que he visto así que me ha gustado mucho, lo digo con franqueza, fue cuando el presidente, y qué pena que estuvo enfermo, pero en fin, estuvo enfermo y ella llevó algunas de estas charlas mañaneras, y la ministra Sánchez Cordero me gustó mucho que sí hizo algunos alegatos muy buenos sobre, su situación en el Gabinete de Seguridad, que lo declaró, y adicionalmente algunos argumentos muy interesantes sobre la condición de las mujeres. Eso me gustó mucho que lo hiciera, pero sí, efectivamente, al menos de forma pública, no se conoce que haya manejado estas cuestiones, y la ministra Sánchez Cordero pues estuvo 20 años en la Corte, porque ella venía por un periodo, además fue una magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, fue una notaria pública destacada, profesora de Derecho, entonces tiene un conocimiento suficiente. Pero a mí esos días, digamos, que estuvo supliendo las charlas mañaneras, me pareció importante, pero sí, a uno también le gustaría que en otros temas, lo de, no sé si al interior del gabinete esté dando ella una pelea, eso no lo podría yo saber. Yo estoy muy alejado de todos esos, fenómenos de la política, pero ahí sí me gustaría ver, o a lo mejor lo está haciendo y no está teniendo ningún eco, no lo sé, ahí sí no te sabría decir, Carlos, pero sí es una persona que tuvo 20 años de experiencia, y sí sabe que hay muchos procesos de violaciones de derechos humanos, hay una situación muy complicada con el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, me imagino, porque ella conoció muchos casos semejantes a los que yo estoy ahora tratando. Gracias. José Ramón, voy a cambiar un poco el espacio de esta plática. Bien. Es un lugar común, desgastado, la separación que se afirma, la separación entre la escuela, entre las instituciones que enseñan, y las demandas en cuanto a talento y capital humano se refiere, por parte de la realidad económica. ¿Cómo está ese enfrentamiento en materia de formar los nuevos abogados? Te lo pregunto porque en los últimos años, ya México como economía abierta, pues han surgido áreas, por ejemplo, concursos mercantiles, la cuestión o la relevancia de los derechos humanos, esta cuestión de la reforma energética que el presidente intenta por diversos medios modificar, cuando algunas veces es echar abajo, etcétera. Tú, que has sido maestro durante muchos años, y creo que lo eres todavía, no sé si hayas regresado al ITAM. No, estoy en el Colegio de México. Estás en el Colegio de México, bien. Sí. ¿Cómo ves tú esa situación, la formación
del recurso humano en esta nueva situación del derecho mexicano en todas sus facetas? Fíjate que ese es un problema bien interesante. Me parece que se están formando dos categorías. Una, precisamente la que tú dices, la de todos estos jóvenes y algunos ya no tan jóvenes, que están egresando a las universidades, que efectivamente están en telecomunicaciones, que están en energéticos, que están en medio ambiente, en fin, toda esa banda de asuntos muy sofisticados. Y por otro lado, están una serie de jóvenes que por la mala educación que están recibiendo, pues siguen haciendo tareas muy tradicionales, déjame decirlo de esa forma, y muy mal formadas. Yo no sé si ustedes saben, pero hay cerca de 3,000 escuelas de derecho en el país. Es una cifra terrible, terrible. Sí. Así es, Carlos. Y algo que tiene mucho que ver con la impartición de justicia es que en muchas ocasiones no hay ningún filtro para que los asuntos lleguen, buenos, malos, la gente se defiende como puede, llegan a la Suprema Corte, llegan a los tribunales asuntos de verdad de una muy mala calidad técnica. Hay posibilidades en ciertos casos se llama suplencia de la queja, decir, bueno, esta persona se le puede ayudar en esto, no informalmente, sino como un mandato de la ley, pero sí hay una calidad pésima y esto provoca algo muy serio, que es pues que la Corte rechace y los tribunales en general rechacen una gran cantidad de juicios. Y eso también me parece que lleva a una muy mala imagen de los tribunales, en el sentido de decir, bueno, ¿para qué se va a un tribunal si a final de cuentas van a rechazarlo? ¿Para qué se va a llevar este juez si al final lo va a rechazar? Y cuando ven ustedes, que eso ustedes las conocen muchísimo mejor que yo, las mediciones que se hacen sobre la justicia, pues la justicia sale con muy bajas calificaciones, ¿no? Muy bajas calificaciones, y esto también me parece que es uno de los problemas que estamos enfrentando. Es decir, bueno, ¿para qué va uno a la justicia formal si es para ricos, si es para abogados competentes? Porque es una justicia sofisticada. Y creo que parte de los enfrentamientos que estamos viviendo hoy con la justicia es también por ese gran alejamiento que se da. No es el alejamiento con la persona, con el sujeto que tiene el problema, es dado que los abogados son los filtros entre la persona y la justicia, pues una persona, y no lo digo en un sentido peyorativo, sino trato de explicarlo, una persona que tiene pocos recursos, pues también tendrá un abogado que tiene pocos recursos por simplemente razones, aunque suene odioso, de mercado. Entonces, claro, el que llega a un juicio con un abogado malo, pues tiene altas probabilidades de perder. Y entonces se piensa, la justicia mexicana tiene una condición elitista, y sí la tiene en ese sentido, y se va haciendo esta separación. Y eso me parece que lleva a otro problema que tiene mucho que ver con nuestro tiempo. ¿Para qué vamos con los jueces? Porque los jueces no ayudan a los pobres. Entonces empieza a ser toda una mecánica. Alguna vez se hizo una encuesta hace años en la Suprema Corte sobre estas percepciones, y afortunadamente varias instituciones han estado haciendo análisis en este sentido, y sí la gente se siente alejadísima de la justicia. Y otra cosa, cuando llegan a la justicia también desde luego hay jueces corruptos, magistrados corruptos, eso no lo podría uno negar, pero también hay abogados que le dicen a su gente que su incapacidad, o sea, la incapacidad del abogado, es derivada de la corrupción del juez. Perdimos, señora, porque el juez es corrupto. Claro, entonces se va formando toda una idea, una imagen, que no le falta una parte de razón, hay que decirlo, pero que no puede tener esa magnitud, donde la gente dice, ¿para qué vas a litigar? Simplemente te van a esquilmar los abogados o los juzgadores. Y ese sí me parece que es un problema social extraordinariamente complejo, de la conflictividad que estamos teniendo. Y luego otra, cuando llegas a esa justicia, pues también hay unos niveles de impunidad muy grandes. Ustedes saben que del 100% de los delitos que se cometen en el país, más allá de la cifra oculta, de los 100% que se denuncian, un porcentaje muy chiquitito termina en sentencia. Entonces, las personas, fíjense esta medición, hay gente que ha pensado que alrededor del 95-96% de los delitos quedan impunes. Entonces uno dice, híjole, si una persona piensa que de 100 delincuentes solo 5, o de 100 delitos solo 5 se van a sancionar, pues es un incentivo muy grande para quien se quiere portar mal, va a seguirse portando mal. Me parece que es un tema de verdad muy dramático que venimos arrastrando hace ya muchos años.
Incluso hay un estudioso de la economía que obtuvo un premio Nobel precisamente por estudios de este tipo, donde hay un incentivo perverso para delinquir, como tú lo señalas. Y tendría yo una... Así es. Sí, sí, así es. Tengo una última pregunta que cobró actualidad hará poco menos de 2 años. Esta reforma constitucional al artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. Sí. Yo conozco, bueno, tú sabes, yo estuve preso y conocí casos trágicos, dramáticos, de por 800 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, la gente ahí podría pasarse 6, 8 meses. ¿Qué piensas tú de esos cambios que se hicieron al incluir un conjunto de delitos que, de acuerdo con algunos defensores de los derechos humanos, etcétera, fue un exceso en cuanto a incluir y castigar con la prisión o definir prisión preventiva oficiosa para esos delitos? ¿Cómo ves tú ese cambio que se hizo en la Constitución? Fíjense, yo no sé, digo, seguramente se acuerdan ustedes dos de esta situación, pero la recuerdo. La idea no, a ver, ¿qué pasa con la prisión preventiva? Lo que plantea Ángel. Una persona es inocente o tiene la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia y se demuestre, más allá de toda duda, que fue responsable de la comisión de un delito. Entonces, aquí la disyuntiva es, yo tengo un sujeto que creo que cometió un delito. ¿Qué hago? ¿Lo dejo en libertad hasta que llegue la sentencia o, esta es la disyuntiva, lo pongo en prisión hasta que llego a la sentencia? Claro, si es un sujeto de una peligrosidad bárbara con posibilidades de que se escape, pues entonces la regla y el sentido común, ponlo en prisión provisional o preventiva hasta que llegamos a la sentencia para que no se te vaya. Pero esto me parece que debían ser las situaciones excepcionales. ¿Qué pasó en el pasado en México? Se decía, las personas que cometan un delito cuya media aritmética, este era el nombrecito, era muy simpático, cuya media aritmética sea superior a 5 años, entonces podrán o deberán estar en prisión preventiva. Y cuando sea menor, podrán estar libres. Entonces, ¿cómo sacas una prisión preventiva? Si dice, el delito X tendrá de 10 a 20 años de prisión, sumas 10 más 20, te da 30, la divides entre 2, te da 15. Como 15 está arriba de 5, entonces te quedas en prisión preventiva. ¿Y qué fue sucediendo? Que la política penal del país fue subiendo las penas hasta llegar a un punto en donde prácticamente todos los delitos alcanzaban una media superior a 5, o alcanzaban una media aritmética superior a 5, pues te ibas a prisión preventiva. Entonces, de repente teníamos las cárceles ahí llenas de gente que se había robado cosas menores. No es que estuviera bien el robo, pero hombre, tampoco me parece que ameritara llenarlas. Cuando vino la reforma de 2008 se hizo una idea justamente al revés, y tratemos de que el menor número de personas esté en la prisión preventiva y la mayoría sale. Pueden estar bajo fianza, con un brazalete, con medidas de supervisión muy distintas. Yo la impresión que tengo es que se hizo muy poco para ajustar el sistema penal. Consecuentemente, no se llegó a tener los mecanismos mediante los cuales las personas podían gozar de esta prisión preventiva. Esto fue, me parece, fatal. Llega la situación actual, llega el gobierno actual, y entonces se encuentra que se están cometiendo algunos delitos que no le gustan, algunos me parece que son por razones, digamos, políticas, lo que tiene que ver con huachicoleo, con facturas falsas, y entonces los convierten en delitos graves para poder a las personas que están acusadas, todavía no sentenciadas, tenerlos en prisión preventiva. Y después empieza un aumento, que es al que tú te refieres, Ángel, con toda razón, de aumentar los delitos, ir poniendo más delitos en la Constitución o en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No digo que estemos como antes, pero sí vamos en camino a estar en la situación anterior, con muchísimas personas en las cárceles. Están las cárceles del país, ustedes lo saben de los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace muchos años, están saturadísimas, hay cosas ahí terriblemente complicadas, riesgos de motines, muertes allá adentro. Ahora con COVID pues han de estar pasando cosas terribles que se han reportado muy poco. Por cierto, Ramón, y la cárcel como escuela del crimen. Llega una persona por un delito menor, vamos a decir, seguro, y al estar 8 meses, hay 1 año, conoce a fulano, de tal manera que sale al servicio de quien está ahí en la cárcel. Y otra que se ha documentado, que en algunas cárceles del norte del país
la delincuencia organizada se apropió de las cárceles. Hay un libro muy importante ahí en el Colegio de México de Sergio Aguayo y de Jacobo Dayan, bien interesante, donde él dice, bueno, pues alguna de estas organizaciones delictivas usaron la cárcel como centro de operaciones. Claro. Ahí adentro pasaban cosas, traían a las personas que querían torturar, desaparecer, una situación verdaderamente dramática, y la cárcel era, digamos, el centro de actividades, según reporta este libro. A mí me pareció su lectura increíble. Y entonces dices, sigamos aumentando los delitos y sigamos mandando personas a la cárcel. Pues me parece que no es una buena estrategia, cuando podrías tenerlos fuera bajo ciertas medidas de restricción. Pero yo coincido contigo plenamente, creo que es una medida que estamos aumentando esta condición criminal que tú muy bien señalas. José Ramón, ya se va a acabar el programa. Nada más una última, a mí me entró una duda. ¿Cómo sentiste la crítica de la semana pasada del presidente sobre tus resoluciones, que además fueron hace 400 años? O sea, ¿a qué vino al caso, caray? Mira, yo la sentí injusta porque yo recordaba esos días que pues cuando vino el presidente con el tema del desafuero, llamado así, pues yo tuve un voto y una participación enérgica, decir, oigan, no se puede por esta condición del predio del Encino llevarlo a esa situación. Cuando vino con la consulta energética, igual, yo me sentí, digamos, déjenme expresarlo así, injustamente tratado, porque de 50,000 resoluciones que emití, no yo, de forma colegiada, porque ese es el número de sentencias en las que participé durante el tiempo que estuve en la Corte, 50,000, se seleccionaron estas 4 para efectos de hacerlo. Yo por eso decía al comienzo, Carlos, que creo que el problema no es mío. Creo que lo que estábamos discutiendo en estos días son, a mi parecer, 3 cosas. Primero, ¿cuál es el alcance de la suspensión que han estado otorgando los jueces especializados respecto de la ley de la industria eléctrica? 1. 2, ¿cuál es el alcance o va a ser el alcance en el futuro de la división de poderes, particularmente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? Y 3, que me parece que es la pregunta más importante de todas, vamos a ver a un presidente de la República que va a estar dispuesto o está dispuesto a someterse a las decisiones judiciales con independencia de que no le guste, o va a encontrar una forma de quitarse esas resoluciones de encima, afectando a los jueces, afectando el prestigio de los jueces o afectando la condición de los juzgadores. Yo creo que esos son los 3 temas. Si uno ve la carta que el presidente le mandó, el presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte, me parece que yo entraba en ese contexto general como una especie de pilón, pero me parece que el tema verdaderamente de fondo es cuál va a ser la nueva correlación de fuerzas. Desde luego el presidente, por su forma de ser, por su manera de comprender la política, va a tratar de expandir los límites, las fronteras, pues, que él tiene. Y eso ya lo sabemos, yo creo que nadie puede llamarse a sorpresa en eso. Lo que vamos a ver es si la Suprema Corte, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, van a ser capaces de contener y tratar de conducir el ejercicio de la acción política por los cauces constitucionales y legales. Yo creo que esta es la verdadera discusión que vamos a tener en el país en los próximos. José Ramón, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes dos, qué gusto verlos bien. Igualmente. Y aquí tienes el canal Atypical TV para lo que se te ofrezca, estamos a tus órdenes. Somos luchadores de la verdad y sobre todo la verdad sobre todas las cosas. Muchísimas gracias a los dos por la oportunidad, de veras, qué gusto verlos y verlos bien. Ángel, muchas gracias. Gracias. Me sentí muy contento de tener un co-conductor. Y querido público, les recuerdo que nos vemos el próximo domingo en otro Platicando. Suscríbanse en Facebook o YouTube, aprieten la campanita en Atypical TV. José Ramón, gracias, público, gracias, nos vemos pronto. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.